Listo, a ver, buenos días con todos. Vamos a continuar con lo que es el programa. Antes de continuar, a ver algunos avisos. Ya está en el ABAC la primera trabajito extra, ¿sí? Que tienen que subirlos en forma individual. Es una consulta para después poder hacer ejercicios. Y el próximo martes vamos a dar la evaluación de lo que quedamos. Los ejercicios, trabajos, etcétera, etcétera, van a haber 30 puntos y 15 puntos del examen y 5 puntos la prueba. Entonces, la prueba de 5 puntos es el próximo martes, ¿sí? Es solamente de tornillos, tornillo potencia y uniones empernadas, ¿sí? Bien, entonces continuemos. Ahora nos corresponde ver lo referente a rodamientos. ¿Cómo? Virtual. Dije una pregunta. A ver, dígame. ¿Solo sobre tornillos es la prueba de 5 puntos del otro martes? ¿O viene ya con rodamientos lo que vamos a ver hoy día también? Solo tornillos, tornillo potencia y uniones empernadas, solo esos dos temas. Ok, gracias. A ver, entonces vamos con... A ver, entonces vamos con lo referente a los rodamientos o cojinetes rodantes, también tiene su nombre. Por favor, aquí ya vamos a cambiar un poquito la forma inclusive de hablar. Existen los rodamientos o los cojinetes, ¿sí? Pero no existen los rulimanes, ¿sí? Eso es nombre tradicional, comercial, como usted quiere. Entonces, usted cuando vaya a comprar rodamientos. Entonces, por si acaso, eso ya, los rulimanes no existen en el lenguaje de ingenieros. A ver, entonces, los rodamientos son elementos de máquinas que no se diseñan, pero se seleccionan, ¿sí? O sea, ya están estandarizados el tamaño, las formas, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es permitir el movimiento entre dos elementos mecánicos. Básicamente es permitir el movimiento entre ejes rodantes, ejes que giran. Entonces son apoyos, ¿sí?, que no provocan momentos resistentes, entonces sirven para eso. Son apoyos para elementos, otros elementos como ejes, ¿no? Como dice ahí, dice, los rodamientos son los elementos mecánicos más críticos de un dispositivo de rotación. Por ello se someten a múltiples inspecciones de calidad durante su producción. Entonces,
Son elementos que tienen una vida útil ya establecida. En los programas de mantenimiento, uno de los parámetros de revisión son los rodamientos que ya están cerca de cumplir su vida útil, son necesarios cambiarlos, ¿sí? Entonces, no es conveniente pasarse de la vida útil porque rupturas o inclusive desalineaciones de los rodamientos lo que causa es daños tanto en ejes, sistemas de transmisión, y eso se va haciendo una cadena para eso, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde tenemos los componentes, ¿sí? Tenemos las pistas o anillos, anillo exterior, anillo interior, los elementos rodantes, ¿sí? Los elementos rodantes, eso es lo que tradicionalmente se llaman los rulimanes. Pueden tener varias formas, pueden ser esferas, pueden ser rodillos, pueden ser conos, ¿sí? Y nosotros vamos a tener el criterio de que, dependiendo del tipo del estado de cargas, vamos a seleccionar un tipo de rodamiento, un tipo de elemento rodante, ¿sí? Entonces, como ven ahí dice, pueden ser bolas, rodillos, tenemos las jaulas o separadores. Bueno, aquí tenemos un rodamiento de 2 hileras sí, rodillos cilíndricos, ¿no? Son varias configuraciones, también tenemos de una sola, ¿no? Ya. ¿Cómo clasificamos a los rodamientos? Y esto es muy importante porque de aquí también esta clasificación me da la pauta para la selección. Tenemos los rodamientos axiales, que son estos de acá abajo, los rodamientos radiales, ¿sí? Y de cargas combinadas. Entonces me voy a salir un ratito de aquí de la presentación para más o menos hacerles un esquema de cuál es la carga radial, cuál es la carga axial. Ya, entonces suponemos tenemos una vista en corte del rodamiento, ¿no? Vamos a poner que es así. Bueno, más o menos digamos que es de bolas, ¿ya? Bien. Entonces, la carga radial es en este sentido. ¿Sí? Y la carga axial es en este sentido. Entonces, como vimos en la clasificación, tenemos los rodamientos que soportan carga axial y los rodamientos que soportan carga radial. Y también tenemos cargas combinadas. En la mayoría de casos son cargas combinadas, es decir, existe fuerza axial y fuerza radial. En muy pocos casos tenemos los axiales puros o los radiales puros, ¿no? Siempre hay dos cargas, pero sí existen casos. Entonces, esa sería la clasificación. ¿Sí? A ver, entonces vienen los cojinetes de bolas, ¿sí? Como su nombre lo indica, el elemento rodante es una esfera. Entonces, las esferas con el contacto con los anillos, tanto exterior como interior, lo que tienen es teóricamente un solo punto de contacto.
Entonces, los rodamientos de bolas soportan cargas radiales netas. Si existe, por ejemplo, una carga axial, vienen estos rodamientos de contacto angular. También son rodamientos de bolas, ¿sí? Pero tienen cierta inclinación que asume la carga axial. Entonces, normalmente cuando la carga radial es alta, comparada con la carga axial, utilizamos rodamientos de bolas. ¿Sí? Bueno, aquí los rodamientos de doble hilera, bueno, ya así como vimos en el esquema, cuando tenemos mayor carga, sí, tal vez las dimensiones del rodamiento no me permiten escoger uno más grande, se puede tener de doble hilera de bolas en este caso, ¿no? Aquí tenemos los de contacto angular, ¿sí? Como les decía, la jaula donde se alojan las esferas tiene un grado de inclinación, está entre 15 y 40 grados. Entonces, esa inclinación me permite asumir la reacción de las dos cargas, radial y axial, ¿no? Pero esto se utiliza, como les decía, cuando la carga radial es grande comparada con la carga axial, ¿sí? Se utilizan los rodamientos de bolas de contacto angular. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por si acaso, nosotros para los ejercicios vamos a utilizar el manual de la SKF. Hay también manual de la NTN, de la COYO, etcétera. El proceso es el mismo, ¿sí? Pero nosotros vamos a facilitar un poco mediante software, que es más rápido, porque con el manual sí es un poquito largo. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de rodamientos de bolas de contacto angular. Aquí tenemos de 2 filas de bolas, como les decía. De una fila, de 2 filas. Aquí tenemos ya con la puesto en el alojamiento, un sistema de frenos. Tenemos aquí más o menos se ve lo que es el propósito de este ángulo, ¿sí? Como ven, tiene una cierta inclinación, lo que me ayuda a asumir el valor de la carga axial también, ¿sí? Después vienen los rodamientos de contacto cilíndrico, donde el elemento rodante es un cilindro, ¿sí? Entonces, dentro de estos tenemos los de aguja, que el cilindro es bien delgadito, ¿sí? Como una aguja. Tenemos los de rodillos cónicos, que es un cilindro, bueno, un cono, ¿sí? Y de rodillos esféricos, que son los comunes cilindros, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan estas herramientas para la parte de la selección. Mientras más alta sea la carga, vamos a cambiar de rodamientos de bolas a rodamientos de cilindros y después a rodamientos de conos. Esa es la idea. Para cargas altas, siempre es posible, altas en los dos ejes, ¿no? Siempre es necesario utilizar rodamientos de cilíndricos. Primero de cilindros normales, se puede decir, y luego de cilindros cónicos, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplitos de rodamientos cilíndricos, ¿sí? Aquí algunos esquemas de los rodamientos cilíndricos. Tenemos asimismo de una fila, 2 filas, ¿sí? E incluso tenemos de varias filas, multifilas. Aquí tenemos de 4, aquí tenemos de 6, ¿sí? Rodamientos, los llenos que se llaman, los rodillos son bastante grandes cuando tenemos carga axial bastante alta, ¿sí? Aquí tenemos otro multifilas de 4 filas. Y bueno, las parejas de rodamientos que se trabajan, ¿no?
Entonces aquí, fíjense, tenemos un rodamiento de agujas, donde los cilindros son bastante delgados. ¿Sí? Lo que permite es, este tipo de rodamientos es tener carga alta axial y tener un poquito de velocidad de giro un poquito más alta, ¿no? Entonces, ahí tenemos la idea de estos rodamientos. Aquí tenemos los rodillos cilíndricos laterales. Estos más se utiliza cuando la carga es axial, o sea, cuando tenemos carga en este sentido. O más o menos hagan de cuenta que ustedes están en el suelo, así ponen este rodamiento ahí y se paran encima. Todo el peso, toda la fuerza está en sentido axial, es decir, paralelo al, o perpendicular al diámetro, podríamos decir, ¿ya? Entonces son los axiales. Bueno, aquí tenemos los otro tipo de rodamientos con cilindros convexos, es decir, más o menos hagamos de cuenta que son dos conos unidos o un cilindro donde los diámetros externos son menor que el diámetro del centro, ¿sí? Bueno, los de aguja que ya vimos que son los rodamientos de este tipo. Tenemos aquí los rodamientos de aguja, este serían radiales, a carga en este sentido. Estos serían los axiales, cargas en este sentido, ¿no? Los de rodillos cónicos, sí, tenemos estos. Estos generalmente, si ustedes han hecho algún arreglo en los ejes que une la rueda con el sistema de frenos, tenemos este tipo de rodamientos en el auto. Son pequeños, pero soportan grandes cargas en los dos sentidos, ¿sí? Aquí tenemos varios tipos de rodamientos. Los cónicos también tenemos de una fila, de dos filas. Aquí ya en el montados, ¿no? Podemos tener distintas configuraciones de montaje. Este se llama la cara con cara, ¿sí? Tenemos aquí. Puede también estar espalda con espalda, es decir, este lado con este otro lado. Eso depende de cómo estén distribuidas las fuerzas. Toda la parte de selección de rodamientos depende de cómo estén distribuidas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, aquí también se necesita un buen análisis de cargas. ¿Sí? Bien calculadas las fuerzas para hacerla, ¿no? Bueno, aquí, como ven, el ángulo que se forma aquí en el cono permite asumir cargas en este sentido y en este sentido, ¿sí? Como tenemos mayor superficie de contacto de la fuerza, entonces soporta cargas más altas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la idea, ¿no? Tenemos carga radial y axial, ¿sí? Cuando va creciendo la carga axial, entonces el ángulo también va creciendo. A ver, estos rodamientos o cojinetes de rodillos de rótula son bastante parecidos, pero cuando necesitamos que se produzca el movimiento que ustedes ven ahí, es decir, se asuma la inclinación del eje, ¿sí? Entonces, asumiendo o provocando un eje, digamos, un giro, un eje que se desplaza, más o menos así, ¿sí? Bueno, los cojines de empuje, estos son los axiales, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos de los axiales, de bolas, ya vimos los de agujas, ¿sí? A ver, entonces aquí viene lo importante. Esta paginita que ustedes ven aquí, esta fotito es tomada del catálogo de rodamientos, ¿sí? Entonces, aquí vienen los parámetros principales. ¿Cómo hago yo la selección? Entonces, para hacer la selección de rodamientos, yo debo entrar con una dimensión. Generalmente es
la D minúscula, esta de aquí, porque yo ya he diseñado el eje que va a girar y necesita este apoyo. Entonces, el parámetro que más se utiliza es este diámetro interno. Como ven, en los manuales es la primera medida que tenemos. Entonces, nosotros entramos con este valor. Podemos hacer mi primera selección ahí, ¿sí? No sería mi segunda selección, porque la primera es el tipo de rodamiento, ¿sí? Con la magnitud de las cargas. Entonces, los rodamientos, por ejemplo, de diámetro 260 milímetros de diámetro interno, tienen estos diámetros externos, de 320, 360, 400, 480. Y diferentes anchos, el ancho es del B mayúscula. Entonces tiene 28, 46, 44. Entonces, estas medidas me da para yo ver el espacio que yo tengo para poner, ¿sí? Entonces me puedo acomodar con cualquiera de estos. Entonces, ya con las medidas que hago mi preselección, me voy a las capacidades de cargas, ¿sí? Las capacidades de cargas son dos. El C mayúscula, que es la capacidad de carga dinámica, y el C sub 0, que es la capacidad de carga estática. ¿A qué se refiere? Empecemos con la más fácil, la capacidad de carga estática, el C sub 0. Quiere decir que cuánto soporta el rodamiento sin que se mueva nada. Es decir, es un apoyo estático. Entonces, quiere decir que este rodamiento de 260 de diámetro interno, de 320 diámetro externo, ancho 28, soporta 163,000 newtons, ¿sí? De carga estática, ¿sí? En cambio, la carga dinámica es la combinación, hay una formulita, hay una combinación de las cargas radial y axial. Hay una fórmula que es P mayúscula es igual a Y sub 0 por fuerza radial más X sub 0 por fuerza axial. Mira esta capacidad de carga. Entonces, esa es la fuerza que soporta el rodamiento cuando está girando, ¿sí? Normalmente cuando ya se presenta una carga dinámica, la capacidad de carga disminuye. Entonces, como es la diferencia de 163 a 111. Entonces, eso debemos revisar. Entonces, nosotros después de hacer mi análisis de carga, decimos, la carga, por ejemplo, si yo estoy haciendo mis cálculos y veo que la carga máxima que yo tengo en el sistema estático es 120,000 newtons, por ejemplo. Entonces digo, sí está dentro, porque esto soporta 163,000. Hago el cálculo y en la carga dinámica tengo 90,000. Digo, sí, porque este soporta 110. Y otro parámetro que también se chequea es la velocidad. Pero bueno, la velocidad siempre son altas, ¿no es cierto? Aquí depende del tipo de lubricación. Tenemos lubricación con grasa, lubricación con aceite. Y va entre el 1700 a 2000 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, más o menos así es el proceso de selección de rodamiento, ¿sí? Los parámetros que nosotros ingresamos. Siempre ingresamos con una medida, porque esa medida vamos a tener, ya sea el diámetro interno o ya sea el diámetro externo. Sí, porque yo diseño esto para un cierto eje y de ahí vamos haciendo la selección, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otros tipos de rodamientos. Bueno, aquí estas partes no nos interesa porque ya son elementos que están bajo norma y tenemos, ¿sí? A ver, bueno, este ejemplito yo lo hice, bueno, está tomado en cuenta del vecino país del Perú, que el mercado en la parte de elementos mecánicos es muy similar. Yo lo hice porque justo estaba por allá y obtuve esos datos. Entonces, ¿a qué se refiere? Y es el mismo mercado que tenemos aquí. Aquí tenemos las marcas de rodamientos que nosotros podemos encontrar en el mercado. Entonces, tenemos los SKF, están en un 93% de uso, ¿sí? Los FAC en un 63%, los COI en un 43%. Y también hay esta NTN, que es un 31%. Hay también los Timken, ¿sí?
Bueno, este STEI no he visto aquí, para serles sincero, ¿sí? Entonces, se hizo un estudio con las empresas y ese más es el uso que se hace. Ahora, el proceso de selección, tanto para SKF, FAC, NTN, COIO, es el mismo. Establecer las cargas, escoger el tipo de rodamiento, revisar las capacidades de carga y el cálculo de la vida útil, ¿sí? Pero lo que sí varía son los costos. Los SKF son un poquito más caros, pero su eficiencia es comprobada, es decir, son de son eficientes. Entonces, de ahí vienen los FAC, que también estamos en costos casi a la par de la SKF. Los COIO ya son un poquito más baratos, igual los de NTN, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes cuando hagan un proceso de diseño o un proceso de mantenimiento de cambio, también vean los costos. Ahora también, si ustedes, por ejemplo, vamos al ejemplo más simple que tal vez a ustedes han pasado o han visto. Como les decía, yo quiero cambiar los rodamientos de las puntas del eje del auto, ¿sí? Voy a la mecánica porque ya tengo un sonito medio feo, ¿sí? Me he pasado del mantenimiento. El mecánico me dice, vea, hay que cambiar los rodamientos. Entonces, lo típico es que se hace, a ver, maestrito, preste la muestra, ¿sí? Entonces, te va con la muestra y va de donde vende el rodamiento, deme uno igualito, ¿sí? Entonces, lo que hacen los vendedores es, cogen el calibrador de piedra, miden el diámetro, los diámetros interno y externo, y ya saben qué tipo de rodamiento es. O si no, simplemente lo que hacen es leer en la pista, está la designación, el código. Entonces le venden un código así. Ahora ya en la parte de ingeniería, y yo sí he visto, en muy pocos casos, pero yo sí he visto, alguna vez alguien fue a comprar, deme, quiero un SKF 6018, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya le dan. Entonces en el código ya está el diámetro, ya está el tipo de rodamiento, ya está eso, ¿sí? Entonces, ahora, en los costos, lo que dice el vendedor es, vea, tengo el SKF, le cuesta $45. Tengo el FAC, le cuesta $42. Tengo el COIO, le cuesta $40, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, lo que dicen el genérico, le cuesta $28. ¿Cuál quiere? Entonces, nosotros si tenemos un poquito de conocimiento, decimos, escojo entre de 40 y 42. ¿Por qué? Porque esos tienen mejor calidad. El de $28 me va a durar menos tiempo y tiene posibilidad de una falla pronta. Entonces, eso es lo que hago yo, escoger. Entonces, si no tengo dinero, bueno, ya la próxima le pongo los de 28, ¿sí? Pero en ese caso, como si se sugiere que se compre uno de marca, bueno, SKF, PAG, NTN, ¿sí? No los chinos principalmente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está este estudio que realmente los SKF son los más utilizados, ¿sí? Inclusive tienen asesoría mediante la web para la parte de mantenimiento y otras cosas, ¿sí? A ver, entonces aquí está en este estudio los rodamientos que más se utilizan, ¿sí? Como ven, los que más se utilizan son los de bolas, ¿sí? Porque en la mayoría de ejes la carga es radial casi pura, existe poca carga axial. Luego de esto están los de rodillos cónicos con el 8%, porque esos son los que soportan más fuerza, más carga, más altas fuerzas. Después vienen los de rodillo cilíndrico y bueno, las chumaceras simplemente son los rodamientos con un alojamiento externo, nada más. ¿Sí? Entonces, pero eso depende de el uso, ¿no? Normalmente es bolas y dentro del rodamiento de bolas, los de bolas de carga radial pura y los de contacto angular que tienen, ¿sí? A ver, vamos hablando un poquito de los daños.
Dice, la duración de un rodamiento depende del número de pasos de los cuerpos rodantes sobre el camino de rodadura y la carga que actúa sobre ellos. ¿Sí? Entonces, los daños, la fatiga normal, por ejemplo, en las siguientes páginas del catálogo, lo que me dan es la vida útil. Es decir, cuántas horas duran, o también hay la vida en revoluciones, cuántas revoluciones soportan. Entonces, ya cuando se acerca al final de su vida útil, empieza a aparecer se empieza a quitar el material de aquí por el efecto del rodamiento, ¿no? Entonces, si nosotros lo que hacemos es no hacer caso, entonces esto se va a hacer cada vez más grande y se provoca más o menos, hagan de cuenta, como los baches en las calles. Entonces, eso va a provocar saltos en el elemento rodante. Esos saltos provocan golpeteo y ese golpeteo lo que daña la jaula y llega más rápido al colapso, el rodamiento. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? De una falla. Ya, como ven, la pista ya está bastante desgastada. Entonces, ahí cuando empieza a aparecer, fíjense aquí, esta fisura, esta rotura. Y eso es lo que provoca un daño en cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo con este mismo ejemplo del auto, si ustedes ya tienen ese sonido medio raro en las puntas de los ejes y de repente tienen un crujido, simplemente la rueda no se mueve. Se queda ahí atascada. Entonces, si eso les pasa cuando van a 80 kilómetros por hora, entonces, o se viran o se les viene el carro de atrás de encima, ¿no? Ya, entonces, bueno, aquí pasemos de esta parte. Y ven un poquito la parte de rodamiento. A ver, hablemos un poquito de esto. O sea, como decía, ¿por qué se producen las fallas, especialmente fallas tempranas? Básicamente, como dice ahí, puede haber algunas causas, pero las principales es un error de montaje. Es decir, el momento de nosotros colocar los rodamientos, a veces se hace mal el proceso. Entonces, lo que provoca, por ejemplo, una desalineación, en vez del rodamiento estar totalmente perpendicular, tiene un ángulo de inclinación. Y si es un rodamiento que no soporta altas cargas axiales, entonces ya viene una carga excesiva. Entonces, el momento del montaje es así. Existen métodos para hacer el montaje, incluso en el manual se explica cómo hacer la parte de montaje, desmontaje, etcétera, para no causar estos males. Dice, un error en el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, si el rodamiento que ustedes seleccionaron dice que trabaja mejor con grasa, pues póngale en grasa. ¿Sí? Y si trabaja con aceite, póngale aceite. Y es el aceite que nos indica el fabricante. Entonces, por ejemplo, en esta falla, yo me acuerdo hace muchos años, cuando había la carrera de mecánica en la Kennedy, había la oportunidad de hacer, titularse como tecnólogo. Entonces, ahí era construir una máquina. Entonces, me acuerdo que un tecnólogo, no sé si se graduaría de ingeniero, hizo una máquina grandota, creo que una termoformadora. ¿Sí? Entonces, ya para presentar al tribunal para que le evalúe, había que hacerle funcionar a la máquina. Si funcionaba, se graduaba. Si no funcionaba, pues otro semestre más. Y era una máquina impresionante. O sea, que fue la novedad que estaba llenito el taller. Y la máquina funcionó, no les exagero que funcionó 40 segundos. ¿Sí? Le prendió, empezó a funcionar y se apagó y empezó a salir humo. Entonces, lo que sucedió es que
la selección del rodamiento se había hecho bien, pero como era un proceso que involucraba calor, debía poner una grasa que soportaba el calor, una grasa especial que no se deshace con el calor. Entonces le había puesto una grasa común y corriente. Entonces con el calor se diluyó y se fue por un lado. Entonces el rodamiento quedó seco y se trabó, y en ese tiempo, yo le estoy hablando será unos 18 años más o menos. Eh, Creo que la máquina estaba alrededor de los $1,200. O sea, $1,200 en 40 segundos se hicieron pedazos. Y el momento de desarmar, sí, lo que separó el rodamiento, se fregó el eje, se fregó las cadenas, porque era por el tema de cadenas, y se fregó el motor. O sea, fue en cadena todito. Entonces, aparte de los 1,200, tuve que gastar $1,000 más en reparaciones. Entonces, simplemente por escoger mal la grasa. Entonces, hay que hacer caso en esta parte a la parte de mantenimiento, ¿sí? Porque el proceso de mantenimiento también dice, cada cierto tiempo volver a engrasar, volver a lubricar, entonces, pues, ¿sí? Bueno, y otra que es lo menos deseable cuando hay fallas en los rodamientos es que tal vez nosotros nos equivocamos en la selección, ¿sí? Por ejemplo, vamos al caso más típico. Ustedes se equivocan en un signo de una fuerza. En el signo de una fuerza quiere decir que está hacia el otro lado. Entonces, si, por ejemplo, carga axial y la carga axial es negativa, parece que no le hace medio, entonces escojo de bolas. Y total, la carga axial ha sido en otro sentido. Mala selección, problemas en el rodamiento, ¿sí? Bueno, como aquí está montaje, mantenimiento defectuoso, errores constructivos, que hablamos un poquito. A ver, otra cosa que también causa deterioro, dice daños por corrosión, ¿sí? Es decir, no está en un medio adecuado. La corrosión es cuando tenemos ciertos fluidos que se mueven, ¿sí? El ensuciamiento, por ejemplo, el alojamiento no está protegido contra la intemperie, entra suciedad. Esa suciedad se mezcla con el aceite o con la grasa que lubrica. Eso se endura y se hace incrustaciones en las pistas, entonces daña también. Y por el rayado transversal, que es eso que les comento, ¿sí? Bueno, el montaje defectuoso, como les decía, esto normalmente hay veces que en los talleres para poner el rodamiento en el eje, ustedes se acuerdan hay los ajustes, ¿no es cierto? Los ajustes en apriete y los ajustes en holgura. Por ejemplo, si vamos montando un rodamiento, tenemos que tener un ajuste en apriete entre el eje y el rodamiento. Entonces, hay una forma de poner que al eje se le pone a enfriar, se le pone en hielo, y al rodamiento se le pone en una superficie caliente. Entonces, el rodamiento se expande y el eje se contrae. Entonces, ahí se hace el montaje. Entonces, el montaje es a base de lubricante, se va metiendo poquito a poquito. Pero hay veces que, por ejemplo, por el apuro cogen un tubo y martillo y dele, y golpean el rodamiento. Entonces, esos daños o esa falta de buen montaje también causa daños, ¿no? No ese rato, pero si el rodamiento debe durar 200,000 horas, pues a las 100,000 ya se puede, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos algunas fallas de lo que es el montaje, ¿sí? Estas incrustaciones que aparecen aquí. Los errores constructivos. Tenemos las fallas de aquí. Bueno, los daños por corrosión, como es humedad, vapores ácidos, lubricantes aditivos ácidos, agua de condensación, almacenamiento indebido de los rodamientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos estas, por ejemplo, aquí, como ven, están marcadas las bolas, en este caso, por ensuciamiento. Ya vimos aquí las incrustaciones
de material extraño. Por parte de las vibraciones. Bueno, aquí un poquito cómo se puede reconocer el daño en un rodamiento. Normalmente, cuando ustedes trabajan en la industria y hay un proceso de mantenimiento de las máquinas y se dice, bueno, a tantas horas hay que parar, revisar tales cosas. Pero a veces, como saben, empiezan estos comportamientos, por ejemplo, marcha irregular, disminuir la presión, bueno, ruido de golpes, sí, variación paulatina de ruido. Entonces, eso es lo que normalmente los encargados de los mantenimientos ya saben, cuando empieza a golpear, dice, están fallando los rodamientos. Entonces, bueno, eso es por experiencia, más un poquito, ¿no? Bueno, ahí sé qué medidas se debe tomarse en caso de deteriorarse un rodamiento. La idea es cambiar. No hay de otra. Son elementos que están diseñados para que en algún tiempo se cambien. O sea, si ya empieza a fallar, no hay que lubricarle más, no hay que darle la vuelta y ponerle del otro lado. Entonces hay que sacar y poner otro rodamiento. No hay nada que darse las vueltas en esta parte, ¿sí? Bueno, aquí un poco del desmontaje, el análisis de los rodamientos, ¿sí? Listo, entonces, más o menos hemos visto así la parte introductoria de lo que son los rodamientos, ¿sí? Yo les voy a pedir para la próxima clase se puedan conseguir el manual de la SKF. Eso pueden descargarse en la web. Ustedes ponen el manual de rodamientos de la SKF y pueden descargarse, ¿sí? Entonces, más o menos vamos a resolver un ejercicio utilizando el manual y vamos a resolver un ejercicio utilizando el software, ¿sí? Ahí es un poquito más fácil de ciertos criterios, pero en caso de no existir el software, sí es bueno que el manual lo tengan a mano. Entonces, eso les voy a pedir para el día viernes para hacer ejercicios de rodamientos para hacer esto. Entonces, preguntas o algo que no esté claro. Inge, también una falta. Ahora sí. Inge, también puede haber fallas por la fabricación de los rodamientos. Puede existir, pero es un porcentaje mínimo porque como las empresas realizan una producción en masa, siempre hacen control de calidad. Pero puede ser que justo el que falló no le chequearon y eso va al mercado. Pero, por ejemplo, el momento que usted compra un rodamiento, inclusive en la cajita le da la garantía. Pero también le hacen un análisis total porque a veces dicen, no, es falla de fábrica y total ha hecho un mal montaje. Pero es muy raro que existan fallas de fabricación. Muy, muy raro. Pero puede haber, sí puede haber. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ingeniero, Dígame. a ver, primero, compañero. Inge, ¿cada qué tiempo se tiene que cambiar un rodamiento? Depende del tipo. O sea, como le digo, en el manual, nosotros hacemos el cálculo de la vida útil y comparamos con la vida útil que está establecida. Bueno, ahí vimos un extracto del manual. En la siguiente página están las horas que dura. Entonces, si por ejemplo el que hicimos el ejemplo, el de 260 y 400, etcétera, dura 250,000 horas, usted debe cambiar a las 230,000 horas. Sí, entonces, eso depende del tipo y de la marca también, pero el manual dice cuándo hay que hacer. A ver, señor Mayorga, dígame. Los cilindros, las bolas y eso que ven en el rodamiento, ¿pueden aumentar su diámetro y todo cuando ocurre la fricción o no? Sí, sí. A ver, porque la idea es que cuando nosotros cambiamos de bolas a cilindros y a conos, es por las fuerzas.
si bien los cilindros y los conos tienen más superficie, mayor contacto, pero bueno, están diseñados para eso, para que con ese mayor contacto soporten mayor fuerza. Entonces, ese es el cambio. Por eso les decía, yo primerito, cuando ya hago mi análisis de cargas, establezco las fuerzas, ahí selecciono, digo, tengo fuerza radial alta, fuerza axial pequeñita, rodamiento de bolas de contacto angular. Si las dos fuerzas van aumentando, cilindros. Si son más grandes, conos. Entonces, ese es el proceso de preselección de un tipo de rodamiento. ¿Alguna otra pregunta? Inge, igual en el manual se puede ver qué tipo de aceite o lubricante se puede poner. Sí, 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 sí. Bueno, si en el manual, si está del SKF, le recomiendo el aceite del SKF. Está el manual de la NTN, ellos tienen sus propios aceites, pero normalmente son aceites bien ligeros, porque SAE 10 más o menos, son livianitos. Pero ahí indica el tipo de aceite que se debe utilizar. Aceite o grasa, ¿no? Indica el aceite. A veces también eso ocurre la falla, como les decía, les contaba esta anécdota. A veces nosotros, porque la grasa que vienen en los rodamientos, sí cuesta, y cuesta, tiene su costo. Entonces a veces, no, vea, maestro, póngale nomás la grasa común y corriente. Entonces le ponen y a veces sí falla, pero hay que hacerlo. Hice una pregunta. Dime. En el caso de que si el rodamiento, por obvias razones, digamos, ya no tiene la misma fricción o la misma en el carro, como decía en el ejemplo, ¿hay como acoplar otro rodamiento que no sea el mismo o puede pasar algo? A ver, no, sí, y eso más es cuando existen las fallas por montaje, por eso la vida útil disminuye, o sea, es decir, se desgasta más rápido. Pero si se hace todo el proceso como indican los manuales, sí logran tener la vida útil adecuada, entonces los 200,000 o sí, pero sí pueden existir fallas previas, ¿no? O como decía el compañero, puede ser que el rodamiento salió malo de fábrica, puede ser, pero muy difícil, pero sí puede darse que... Por eso lo bueno también es de tener un buen programa de mantenimiento para ir revisando. Entonces se hacen las revisiones, se vuelve a engrasar, etcétera, etcétera. Listo, chicos. Entonces, por favor, para la siguiente clase, el día viernes, consigas el manual para que aprendan a utilizar y hacemos un par de ejercicios ahí para hacerlo, ¿no? Entonces, se les agradece mucho y nos vemos el viernes